Muy buenas noches, sean todas y todos bienvenidos a una nueva sesión en que la Escuela de Estudios de Posgrado se complace en presentar a docentes de gran altura. Hoy le damos la bienvenida y le damos las gracias a ustedes por estar con nosotros, autoridades, docentes, especialistas, público en general. Es un agrado estar con ustedes. Muchas gracias por sintonizarnos de nueva cuenta. También le damos la bienvenida hoy al director, el doctor Moreno, Alfredo Moreno, a quien tenemos hoy el gusto de tener con nosotros. Muchas gracias, doctor, por estar sintonizándonos y estar aquí apoyándonos. Doctora Rosemary, por favor, presentemos al gran docente que tenemos hoy acompañándonos. Muchas gracias. Muy buenas noches, estimados colegas. Nuevamente tenemos hoy el gusto de tener con nosotros al doctor Paulo Antulo Chinchilla. Él es médico y cirujano de la Universidad de San Carlos de Guatemala. También tiene una maestría en pediatría, también de nuestra universidad. Hizo estudios de maestría en salud pública y epidemiología en la Universidad de Antioquia, en Colombia, y se ha desempeñado en puestos de administración pública en el Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social en el Instituto Guatemalteco de Seguridad Social, y actualmente es docente de salud pública para la Facultad de Ciencias Médicas de la Universidad de San Carlos. Doctor Paul, nuevamente contentos de tenerlo con nosotros en este nuevo webinar. Le dejamos la palabra. Muchísimas gracias, doctora y estimados colegas. Pues para mí realmente es un gusto y un honor poder estar nuevamente con ustedes. Este sería el último webinar de una serie de 3 que quisimos hacer algún resumen muy, pues, concreto tal vez, y tratando pues de que fuera muy concreto en relación a principios de estadística descriptiva, inferencial, y el día de hoy las estadísticas avanzadas. No es malo recordar que el proceso de análisis de información de datos, la estadística contribuye cuando se describen los datos, ¿verdad? Se describen los datos, se sumarizan, se centralizan, se diferencian, luego se relacionan variables y por último se hacen predicciones. Las dos últimas, las relaciones de variables y las predicciones, están muy relacionadas con las estadísticas avanzadas, que es el tema que vamos a tocar esta noche. Así es que voy a tener el honor de compartirles la presentación y entonces iniciar la charla, ¿verdad? El tema, pues, entonces es introducción a estadísticas avanzadas. ¿Sí visualizan la presentación, perdón? Sí, doctor. Muy bien. Bueno, entonces empecemos, ¿verdad? Las estadísticas avanzadas en realidad son procedimientos que ofrecen algunas opciones, digamos, diferentes a las anteriores que vimos en los dos webinars anteriores y que están muy, muy relacionadas con el modelaje. Es decir, tratar de modelar los resultados de algún evento. Es una gama de procedimientos, como por ejemplo los modelos lineales generalizados, la regresión multivariante, el análisis multivariante, la regresión logística, la estadística bayesiana, la regresión de Cox, el análisis de supervivencia, para mencionar algunos de ellos, ¿verdad? Creo que este tema sí requiere probablemente, si uno va a profundizar en el mismo, de conocimientos matemáticos más profundos, de cálculo, de álgebra, etcétera. Pero nosotros vamos a tratar de ser lo menos matemático posible para tener los conceptos básicos para qué nos puede servir, ¿verdad? Entonces, para eso vamos a empezar hablando de la regresión, porque aquí es donde se inicia el proceso, ¿verdad? ¿De qué se trata la regresión? Pues simplemente es de predecir o estimar el valor de una variable que corresponde a un valor determinado de otra variable. Lo que se hace es que de un
la población, se extrae una muestra y de esa muestra se hacen los procedimientos necesarios en donde va a existir una variable independiente o varias variables independientes que se conocen como X y una variable dependiente que sería la Y, ¿verdad? Entonces, ¿cuál es el objetivo? Predecir o estimar el valor de una variable dependiente. El modelo de regresión lineal simple, ustedes recordarán que está definido la Y por alfa más beta X más un error, o Y es igual a más BX. Esta es la ecuación de la línea recta, en donde alfa es el intercepto, es decir, el valor que cruza el eje de las Y's, el intercepto. El B o el beta es la pendiente de la línea, que también se conoce como coeficiente de regresión. Y E es el error que se comete, son usualmente errores aleatorios, ¿verdad? Entonces la ecuación de la línea recta es la que da la pauta de la regresión lineal, que a partir de ahí se deriva una serie de otros procedimientos. Por eso consideré que era importante tomar en cuenta la regresión lineal simple. Entonces, Y es un valor sobre el eje vertical, como nosotros lo hemos conocido. X es un valor sobre el eje horizontal. A, el punto donde la recta cruza el eje vertical, que es lo que se conoce como intercepto u ordenada al origen. Y B, indica la cantidad con la cual Y cambia por cada unidad de cambio en X, es decir, la pendiente de la recta. Este es un ejemplo de cómo se procede a realizar un análisis de regresión, en el que ustedes pueden ver que aquí hay una calificación de una nueva prueba que se quiere realizar en relación a una calificación de una prueba estandarizada. El problema de esta situación es que la prueba estandarizada es un poco cara de realizar y se quiere ver si la nueva prueba, que es más barata, puede predecir el valor de Y estandarizado. Entonces ustedes ven ahí que ya hay un poquito de carpintería de datos en donde las X se elevan al cuadrado, las Y se elevan al cuadrado, luego se multiplican las X con las Y, se hacen sumatorias, etcétera. Pura carpintería. Y el primer paso para estudiar la relación entre estas dos variables o cualquiera otras dos variables es hacer un diagrama de dispersión. Este diagrama de dispersión muestra la naturaleza de la relación. Y en este ejemplo, como vamos a ver, se observa que los pacientes que obtuvieron altas calificaciones en la nueva prueba también lo hicieron en la prueba estandarizada. Aquí está. Ustedes se dan cuenta que en el eje de las X dice calificaciones en la nueva prueba, que es la variable independiente, y Y, que sería calificaciones de la prueba estandarizada. Entonces hay una nube de puntos o un diagrama de dispersión y ahí está trazada una línea, ¿verdad? Bueno, el problema aquí es, uno se debería preguntar, ¿cuál recta describe la relación entre las variables? Y podríamos hacerlo cada uno de nosotros y cada quien va a dibujar la recta que considera que es la más apropiada. Y pueden haber 200, 300 o más personas, se hacen su recta, algunas coincidirán, otras no, pero lo cierto es que cada quien le imprime su criterio. Como esto es inseguro, se sugiere un método que no esté sujeto a subjetividades. Y ese método se conoce como método de mínimos cuadrados. Y la recta que resulta de ese método es la recta de mínimos cuadrados, ¿verdad? Entonces, volvemos a presentar los valores que van a servir de insumos para poder calcular la construcción o hacer pues los cálculos para la construcción de la recta de regresión. Y podemos ver que la muestra es 11 elementos, se han obtenido las medias de X y de Y, luego la suma de cuadrados y de productos corregidos, es decir, se hacen las sumas y se hacen sus promedios, tanto para Y
y cuadrado como para x cuadrado y el producto xy. Entonces, esto, por supuesto, lo estoy yo presentando como una serie de pasos que, por supuesto, lo realizan los softwares, lo pueden hacer Excel, etcétera, y las fórmulas para obtener los coeficientes, porque tenemos que obtener el coeficiente B y el coeficiente A, es decir, el coeficiente beta y el intercepto, que sería el A, ¿verdad? Entonces ven ustedes una nomenclatura ahí matemática muy sencilla, pues no es la gran cosa, donde hay sumatorias, hay multiplicaciones, hay restas, hay divisiones, y se obtiene al final una línea de regresión mínimo cuadrática. Se obtiene un valor de la pendiente de 1.1236 y un valor de la ordenada A de menos 0.9976, de tal manera que la ecuación de la recta va a ser y es igual a menos 0.9973 más 1.1236 por x, ¿verdad? X es la variable independiente que es la que va a ir variando, ¿verdad? De manera que, por ejemplo, esta ecuación de regresión indica que dado que A es negativa, la línea recta cruza el eje Y debajo del origen y que debido a que B, la pendiente es positiva, la recta se extiende de la parte inferior izquierda hacia la parte superior derecha, como vimos en el diagrama de dispersión, ¿verdad? Ahora, aquí vamos a sustituir o estamos sustituyendo, digamos, un valor. Si la nueva prueba obtiene un valor de 50, ¿cuál es el valor que predice en relación a la Y? Y entonces, primero multiplicamos 1.1236 por 50 y le restamos 0.9973 y obtenemos que el valor que predice una Y, o sea, una prueba estandarizada con una prueba nueva es de 55.1827. Y si es de 100, el valor de Y va a ser 111.3627. De manera que ya tenemos 2 puntos. Y de esta forma obtenemos las coordenadas necesarias para trazar la recta. Y ahora podríamos decir que se ha obtenido la mejor, entre comillas, recta para describir la relación entre las variables. Se necesita determinar entonces bajo qué criterio se considera mejor. Porque uno lo podría decir, pero hay que ver, ¿verdad? Y qué es lo que vamos a verificar en este momentito. Aquí está la línea. Se observa que en la recta de mínimos cuadrados normalmente no pasa ningún punto de los que se graficaron en el diagrama de dispersión. Es decir, los puntos observados se desvían de la recta en diversas cantidades. Aquí podemos ver. Y entonces uno puede decir la suma de las desviaciones, es decir, por ejemplo, este punto con respecto a la línea, y cada uno de ellos dice la suma de las desviaciones verticales elevadas al cuadrado de los puntos correspondientes a los datos observados con respecto a la recta de los mínimos cuadrados, que sería esta, es menor que la suma de las desviaciones verticales elevadas al cuadrado de los puntos de los datos que forman cualquier otra recta, ¿verdad? Por eso es que es lo que se dice la recta que mejor representa esta relación entre estas dos variables, ¿verdad? Entonces, pareciera confuso, pero es fácil. La suma de las desviaciones verticales elevadas al cuadrado de los puntos correspondientes a los datos observados con respecto a la recta de los mínimos cuadrados es menor que la suma de las desviaciones verticales elevadas al cuadrado de los puntos de los datos que forman cualquier otra recta, ¿verdad? Y entonces aquí podemos ver cómo se evalúa la ecuación de regresión. Aquí tenemos la línea o la recta de regresión y podemos ver que hay una desviación total, ¿verdad? Una desviación total de todos los valores respecto a la media de Y. Y esa se puede descomponer en una desviación relativamente pequeña que se llama residuales o error o no debida a la regresión
y una desviación que es debida a la regresión. Eso lo vamos a ver enseguidita. Para evaluar que la dispersión de los puntos alrededor de la recta de regresión es menor que la dispersión en torno a la recta Y, se requiere de una medida objetiva llamada coeficiente de determinación. Y aquí podemos ver, como ven en esta ecuación, la desviación total es igual a la desviación explicada por la regresión más la desviación no explicada, que es debida al error. ¿Vale? Aquí está de otra manera explicada. La suma total de cuadrados es igual a la suma explicada de cuadrados más la suma no explicada de cuadrados. Es decir, la desviación total, que sería la suma total de cuadrados, es igual a la desviación explicada, que es la suma explicada de cuadrados, más la desviación no explicada o suma no explicada de cuadrados. Y aquí lo podemos ver con letras. Suma de cuadrados total es igual a la suma de cuadrados explicado más la suma de cuadrados no explicada. Inexplicada, diría aquí. Y en inglés, igual, suma de cuadrados total igual a la suma de cuadrados explicada más suma de cuadrados no explicada, ¿verdad? En algunos textos van a aparecer esta nomenclatura en inglés o puede ser en español, ¿verdad? Bueno, entonces aquí la volvemos a ver con sus símbolos. Pasémoslo para no confundirnos. Y aquí se puede ver los cuadros de donde salieron todos esos valores, ¿verdad? Estos son los valores que se van haciendo, que como les dije al principio, en su momento un software inmediatamente lo procesa sin ningún problema y se obtiene la suma de cuadrados total. Aquí tenemos el valor, la no explicada y la explicada. Bueno, entonces el coeficiente de determinación es igual a la suma de cuadrados explicada dividido entre la suma de cuadrados total, ¿verdad? Ese es el R cuadrado o coeficiente de determinación. Cuando lo sustituimos por los números, nos damos cuenta que el coeficiente de determinación es igual a 0.91. Se dice que si el coeficiente de determinación o R cuadrado es grande, hay un ajuste cercano, ¿verdad? Es decir, es muy relevante. Si el R cuadrado es pequeño, es un ajuste inadecuado. Hay un ajuste perfecto cuando el R cuadrado o coeficiente de determinación es igual a 1. Y hay un ajuste nulo, es decir, cuando el coeficiente de determinación o R cuadrado es igual a 0. Y aquí en el recuadrito pueden ustedes ver que si yo le saco la raíz cuadrada al coeficiente de determinación, obtengo la correlación entre esas dos variables, que desde un momento se mira que es 0.95, y 0.95 significa una correlación excelente, ¿verdad? Es decir, ya va todo a favor de que esta prueba nueva está muy bien asociada a predecir la prueba estandarizada. La ecuación, entonces, hasta aquí todo bien, se somete a un juicio final, ¿verdad? A través de una prueba estadística objetiva. Es decir, se va, por ejemplo, a la Corte de Constitucionalidad para saber si realmente esa ecuación es lo que se dice. Y esa prueba estadística es el análisis de varianza o ANOVA, la cual permite probar la hipótesis nula de que no hay relación lineal entre X y Y, que como ya vimos, está apuntando a que probablemente sí hay una relación, ¿verdad? Entonces, la hipótesis nula de no relación lineal entre X y Y se plantea y esta va a tener una distribución F, que es una distribución de probabilidades, con 1 y n-1 grados de libertad, como vamos a ver más adelante. Aquí lo tenemos. Entonces, la tabla de ANOVA nos dice la regresión lineal, la suma de cuadrados explicada, más la suma de cuadrados no explicado, que serían los residuales, y la suma de cuadrados totales. Aquí está lo que habíamos puesto en las ecuaciones anteriores. Entonces,
La suma de cuadrados explicada tiene un grado de libertad y la no explicada n-2 grados de libertad y la total n-1. Luego tenemos el cuadrado medio, que sería la suma de cuadrados explicada entre los grados de libertad, que en este caso es 1, y para los residuales o la suma de cuadrados no explicada sería su valor dividido n-2 grados de libertad. Y la razón de varianzas es lo que yo haya obtenido del cuadrado medio explicado, que sería el resultado de esta casilla, entre el resultado de esta otra casilla, que sería el cuadrado medio no explicado. Miremoslo ahora con los números. Aquí tenemos la sumatoria que se obtiene de la suma de cuadrados explicada, no explicada, y el total. Aquí están los grados de libertad, y entonces se obtiene este valor, que este es el mismo. Aquí, como está dividido entre 9, pasa a 36.2634. Y al hacer la razón de estas varianzas, o sea, el cuadrado medio explicado entre el cuadrado medio no explicado, es decir, dividir 3.471.8116 entre 36.2634, obtenemos un valor de 95.74. Ahora, lo que vamos a hacer es que en este caso el valor esperado de probabilidad de la distribución F al 95% de confianza y 5% de significancia, con un grado de libertad en el numerador y 9 grados de libertad en el denominador, es de 5.12. El valor calculado es de 95.74, que el cual al ser mayor cae en una zona de rechazo de la hipótesis nula, ¿verdad? Si hubiera sido menor que el valor esperado, 5.12, se acepta la hipótesis nula. Pero miren, 95.74. Entonces, al ser mayor, permite concluir que X y Y sí están asociados linealmente y por lo tanto se rechaza la hipótesis nula de no asociación, ¿verdad? Como ven, pues es un procedimiento relativamente, dijéramos, tal vez trabajoso si se hace manualmente, muy fácil cuando lo hace un software. Lo importante aquí es tener el concepto, ¿verdad? Lo que pretende la regresión en realidad es eso, ¿verdad? Predecir el valor de una variable a través de la existencia de variables que pueden estar asociadas, ¿verdad? O que pueden, pues, tener esa capacidad de predicción. Bueno. Sin embargo, la regresión lineal se aplica para variables cuantitativas continuas, ¿verdad? No es para todos. Y entonces, por eso es que aparece otro tipo de regresión. Pero la base es esta que les explicaba, porque después de la regresión lineal simple sigue la regresión lineal múltiple, ¿verdad? En donde ya no solo va a ser un coeficiente beta, sino que va a haber un beta 1, x1, más un beta 2, x2, más un beta 3, x3, más el intercepto, que es como una constante, ¿verdad? Pero todos los valores son variables cuantitativas continuas. Pero resulta que en nuestro caso médico hay muchos eventos que son binarios, que son dicotómicos. Por ejemplo, expuesto, no expuesto, enfermo, no enfermo, vivo, fallecido. Entonces, si nosotros queremos conocer la relación entre una variable dependiente cualitativa dicotómica, como la que acabo de mencionarles, en relación de dependencia, y una o más variables independientes o explicativas que pueden ser cualitativas y o cuantitativas, con el objetivo de obtener una estimación ajustada de la probabilidad de ocurrencia de un evento a partir de una o más variables independientes, entonces se recurre a la regresión logística binaria, ¿verdad? Que esta puede ser univariada o multivariada. Perdón, bivariada o multivariada. Cuando se aplica a distintas variables independientes o con múltiples categorías, es lo que les decía, regresión logística binaria multivariante o multivariada, cuya característica más interesante es la relación que tienen los coeficientes obtenidos en la cuantificación del riesgo mediante el odds ratio, o R,
y que cuando el coeficiente de la variable es positivo, se va a obtener un R mayor que 1 y corresponde, por tanto, a un factor de riesgo. Y al contrario, si el coeficiente es negativo o R menor que 1, nos va a indicar un factor de protección, ¿verdad? A grandes rasgos, la regresión logística, estimados jóvenes, como no es una relación lineal, sino sigue otro tipo de relación porque el evento solo tiene dos posibilidades, es decir, es una distribución binomial o un experimento de Bernoulli, ¿verdad? En donde solo existen dos posibilidades, éxito y fracaso, ¿verdad? Vivo, muerto, expuesto, no expuesto, enfermo, sano. Entonces ahí no se puede aplicar la regresión lineal, sino que es la regresión logística, en la cual se usan logaritmos neperianos, un poquito más compleja, pero al final es interesantísima, y cuando uno se mete un poquito a este tema, pues es muy fascinante, ¿verdad? Bueno, eso es en cuanto a este tema. Luego, pensé yo muy importante hablar un poquito del teorema de Bayes, puesto que esto tiene una aplicación increíble dentro de la medicina a todo nivel, clínica, comunitaria, etcétera. Y empezaríamos diciendo que la piedra angular para el adecuado tratamiento de las enfermedades es un diagnóstico correcto, ¿verdad? Entonces, todo esto está basado en las probabilidades condicionales. Recordémonos que una probabilidad condicional es un evento que ocurre dado que ha ocurrido otro previamente. Por ejemplo, y esto está muy relacionado con las intersecciones en las teorías de conjuntos. Porque aquí, si ustedes se dan cuenta, hay un pedazo de A que pertenece a A y al mismo tiempo pertenece a B. Eso es la intersección. La probabilidad condicional, por ejemplo, la mortalidad infantil, esa es una probabilidad condicional. Probabilidad de que un niño muera antes de cumplir un año de vida, dado que nació vivo, ¿verdad? Esa es la condición. Y aquí, matemáticamente, la probabilidad de A dado B es igual a la probabilidad de la intersección entre A y B, o sea, la probabilidad de A y B, dividido la probabilidad de B. Si ustedes se dan cuenta, este pedacito es una proporción de B, ¿verdad? Y recordar que la probabilidad de cualquier evento es el número de casos favorables de X dividido entre el número total de casos posibles, ¿verdad? Aquí podemos ver ya solo el pedacito que corresponde, el número de casos favorables, que sería la intersección, entre los casos posibles, que sería todo B. Entonces, A unión A intersección B es igual a A y B en este esquema. En un ejemplo, la probabilidad de que una persona consuma café es del 65%. La probabilidad de que fume es del 70% y la probabilidad de que consuma café y fume, que sea la intersección, de 55. Entonces la pregunta es, ¿cuál es la probabilidad de que una persona consuma café dado que fume? Y entonces se procede a hacer la probabilidad condicional fácil. 0.55 partido 70, que sería la probabilidad de que consuma café y fume, entre la probabilidad de que fume. Y al hacer el procedimiento nos dice que la probabilidad es igual al 78.57%, ¿verdad? Aquí lo vemos con un diagrama de Venn, en donde 55 más 15 serían 70 y 55 más 10 serían 65, que son las probabilidades que están descritas en el ejemplo, ¿verdad? Entonces, esto es previo a poder entender el teorema de Bayes, ¿no? Ese teorema fue planteado por un clérigo inglés hace muchos años, se quedó en el olvido un tiempo y posteriormente salió a relucir y ahora hay toda una teoría bayesiana de la probabilidad, ¿verdad? Entonces, en esta tablita nosotros podemos ver un famoso cuadro que todos conocemos, en donde tenemos en la primera columna a los enfermos, en la segunda columna a los sanos, en la primera fila o la fila superior las pruebas positivas
Y en la segunda, las pruebas negativas. Si analizamos cada una de las casillas, vamos a ver que A representan los verdaderos positivos, B los falsos positivos, C los falsos negativos y D los verdaderos negativos, ¿verdad? Y aquí están las sumas, pruebas positivas, pruebas negativas, el total, B más D serán los sanos y A más C los enfermos. Entonces, en base a esto, se puede calcular, primero, la sensibilidad, la especificidad y la prevalencia. La sensibilidad es igual a una probabilidad condicional de probabilidad de tener una prueba positiva dado que se es enfermo, que también puede expresarse como verdaderos positivos entre verdaderos positivos más falsos negativos o con la nomenclatura de tabla A sobre A más C, ¿verdad? Probabilísticamente sería probabilidad condicional de que siendo positivos, dado que ser positivo, dado que se es enfermo. Y la especificidad, ser sano, dado que, tener una prueba negativa, dado que se es sano, ¿verdad? Que sería la nomenclatura que está aquí descrita también. Y la prevalencia sería el total de enfermos, que sería A más C, entre el total de personas del estudio. Y eso es lo que se conoce como probabilidad previa. Bueno, luego de que se tiene la sensibilidad, la especificidad y la prevalencia, es también importante calcular los valores predictivos, que se conocen también como probabilidades post-prueba, ¿verdad? Y estos se calculan probabilísticamente, sería probabilidad de ser enfermo, dado que la prueba es positiva, y probabilidad de ser sano, dado que la prueba es negativa, ¿verdad? Es un juego ahí de palabras, pero que es muy lógico. Entonces, ¿en qué se basan las pruebas de tamizaje? En dos umbrales, el umbral diagnóstico y el umbral terapéutico. Porque cuando se tienen pocos signos y síntomas o pocos datos, el umbral diagnóstico es tan bajo que inmediatamente cualquier médico descarta el diagnóstico con mucha facilidad, ¿verdad? Puede que en algún momento uno tenga dudas, pero es tan bajo el umbral que se descarta el diagnóstico. Y cuando el umbral terapéutico es tan alto, que el médico inicia un tratamiento porque el paciente lo requiere, ¿verdad? El problema es la zona de incertidumbre diagnóstica entre los dos umbrales, porque ahí hay una probabilidad de enfermar. Aquí es donde se aplican las pruebas de tamizaje, cuando hay una zona de incertidumbre importante, ¿verdad? Entonces, pero también hay que tomar en cuenta que los valores predictivos, ¿verdad? Lo que hacen es tratar de responder la inquietud sobre la probabilidad de que una persona efectivamente esté enferma ante un test positivo. Pero el problema que se tiene con los valores predictivos es de que están influenciados por la prevalencia. Si la prevalencia es muy baja, el valor predictivo va a ser baja. Y si la prevalencia es muy alta, el valor predictivo positivo va a ser muy alto, ¿verdad? Por ejemplo, una comunidad donde todos sean enfermos, el valor predictivo va a ser positivo, va a ser 100%. Y el valor predictivo negativo va a ser 0, ¿verdad? Pero eso es una cuestión supuesta, ¿verdad? Y entonces, con el fin de dimensionar el beneficio clínico que tiene un test diagnóstico en forma independiente de la prevalencia, es que se utilizan los que habíamos platicado el anterior webinar, de los likelihood ratio, que son las razones de verosimilitud, ¿verdad? Porque las razones de verosimilitud, que son divisiones, por eso se llaman razones, se define como la razón entre la posibilidad de observar un resultado en los pacientes con la enfermedad en estudio versus la posibilidad de ese resultado en los pacientes sin la patología. Entonces, el likelihood ratio positivo o la razón de verosimilitud positiva, la pregunta que uno debería hacerse es ¿cuántas veces obtenemos un resultado positivo entre los enfermos en relación a cuántas veces da positivo entre los sanos? Es decir, la sensibilidad entre la especificidad. ¿Y cuántas veces da negativo entre los enfermos en relación a cuántas veces da negativo entre los sanos? Es decir, el likelihood ratio negativo, que sería 1 menos la sensibilidad partido la especificidad. Y entonces, con esto uno se da cuenta que en la medida que
likelihood ratio es 10 o más, es altamente relevante. Y el likelihood ratio negativo, mientras menor que 0.1 sea, es altamente relevante también. Si están en los demás parámetros, 5 a 10 el positivo y 0.1 a 0.0 el negativo, la utilidad es buena. De 2 a 5 y de 0.5 a 0.10 es regular, y malo cuando es menos de 2 y mayor de 0.5. ¿Ah? Entonces, entre más alta es una prueba positiva, mejor es la prueba para diagnosticar la enfermedad, y entre más baja la razón de verosimilitud para una prueba negativa, mejor es la prueba para descubrir la enfermedad. Entonces, como regla general, son útiles clínicamente las pruebas con razones de verosimilitud positivas o likelihood ratio positivo mayor de 10 y con razones de verosimilitud o likelihood ratio negativo menores de 0.1, ¿verdad? Bueno, entonces de todo esto se deriva el teorema de Bayes, porque el teorema de Bayes lo que hace es expresar la relación entre la probabilidad condicional de dos eventos. Y nosotros en medicina siempre partimos de un evento a partir de otro. Por ejemplo, ¿cuál es la probabilidad de tener una enfermedad si se tiene o no se tiene determinados signos y síntomas? O de si se tiene una prueba diagnóstica positiva o negativa. Lo que se pretende aquí es reducir al mínimo la incertidumbre. Y eso es lo que da el teorema de Bayes, ¿verdad? Que no es más que la probabilidad de A dado B. Probabilidad de un evento condicionado a otro, ¿verdad? El denominador está sujeto a la probabilidad de B, y aquí está lo que habíamos visto de la intersección entre las dos probabilidades. Entonces, en medicina, la probabilidad de enfermedad, dado que una prueba es positiva, ese es el valor predictivo positivo. Y la probabilidad de una enfermedad, dado que es negativa, es el valor predictivo negativo. ¿Ya? La probabilidad de que siendo enfermo la probabilidad sea positiva, esa es la sensibilidad, y la probabilidad de que siendo sano, la probabilidad sea negativa. Entonces, la probabilidad de enfermedad, dado que se tiene una prueba positiva, la sensibilidad, y que sea negativa la especificidad, más la probabilidad previa, que sería la prevalencia. El teorema de Bayes lo que resuelve es precisamente a partir de la sensibilidad y la especificidad y la prevalencia, obtener el valor predictivo que está relacionado con la prevalencia. Por ejemplo, luego de hacer todas las operaciones matemáticas de probabilidades, se obtiene que el numerador es la sensibilidad por la prevalencia. Lo que hay que hacer es pues, esa operación, multiplicar la sensibilidad por la prevalencia y dividirlo entre la sensibilidad por la prevalencia más 1 menos la especificidad por 1 menos la prevalencia. Todo esto tiene una deducción matemática donde hay probabilidades complementarias que al final llegan a esa ecuación, ¿verdad? Que es esta. La importante es esto: sensibilidad por prevalencia, sensibilidad por prevalencia dividido sensibilidad por prevalencia más 1 menos especificidad más 1 menos prevalencia. Entonces, en un ejemplo, para valorar cómo se modifican las probabilidades, se tiene que una prueba rápida de VIH sin tener sintomatología, si sale positiva, ¿qué pensamos, ¿verdad? Entonces, la probabilidad previa, hagamos de caso que fuera de 0.2%, la prevalencia, ¿verdad? 0.002 para operar, la sensibilidad de 0.99 o 99% de la prueba, ¿verdad? Y la especificidad de 0.99 también o 99%. Bueno, entonces venimos y sustituimos los valores. La prevalencia, que es 0.02, por la sensibilidad, y lo dividimos por lo mismo, más 1 menos la especificidad, 1 menos la prevalencia, y obtenemos que el valor predictivo de esa prueba es de 16.5 con esta prevalencia. Luego venimos y le hacemos un Western blot, cuya sensibilidad es un poquito mejor, 0.993, especificidad 0.997, y ahora vamos a utilizar la prevalencia obtenida con la prueba rápida.
Y al sustituir nos dice que el valor predictivo positivo con una prevalencia de este tipo es igual a 98.4%. Ven ustedes cómo cambió y cómo subió el valor predictivo. Y si operamos esa misma ecuación con la prevalencia anterior, entonces obtenemos que es decir, la prueba Western-Blot nos va a decir que el 39.87. Entonces, como ven ustedes, el teorema de Bayes tiene una aplicación increíble en este tipo de situaciones y no es una cosa tan compleja, ¿verdad? Eso sería básicamente, y luego el análisis de supervivencia como otra estadística avanzada. Porque lo que pasa es que hay situaciones muy especiales en que no es digamos, suficiente conocer si los participantes de un estudio presentaron un suceso, el que uno está investigando, sino que también interesa saber el tiempo transcurrido para presentar ese suceso. Por ejemplo, tiempo que pasa hasta que se manifiesta determinado síntoma, la duración de la eficacia de un tratamiento, la sobrevida de un grupo de pacientes con determinada intervención, ¿verdad? Entonces se utilizan las llamadas variables de tiempo a suceso que tienen dos componentes. El primero es el componente dicotómico que nos va a decir si el suceso se produce o no. Y el segundo componente cuantitativo que es el tiempo transcurrido hasta la producción del suceso. En este caso, en los estudios de cohorte o ensayos clínicos se puede determinar cuántos de los participantes desarrollaron el evento al final del estudio, ¿verdad? Se utilizan medidas de asociación habituales o establecemos un modelo de regresión lineal o logístico en función del tipo de variable. Para esto se precisa que todos los sujetos comiencen y terminen el periodo de seguimiento de forma similar. Pero ¿qué pasa? Cuando se hacen análisis de sobrevida, muchos no inician juntos, otros desaparecen y entonces los inconvenientes que son, lo que se requiere es modelar el tiempo que no sigue una distribución normal, por lo que no se podría hacer un modelo de regresión lineal. No todos los participantes tienen el mismo periodo de seguimiento, ¿verdad? Y entonces, para eso se utiliza un método que se conoce como Kaplan-Meier, que como pueden ver ustedes aquí, estos 5 pacientes seguidos durante 3 años, el primer paciente empezó al inicio y fue un dato censurado. Censurado quiere decir que él no presentó el evento que se requería o desapareció, ¿verdad? Este otro empezó al final del primer año y él presentó el evento. El tercero empezó al final del segundo año y al tercer año fue censurado porque posiblemente desapareció. El cuarto empezó en el primer año y falleció en el segundo año, al final del segundo año, y el quinto empezó en el primer año y se censuró a los 2 años, ¿verdad? Entonces, como ven ustedes, no todo es igual y por lo tanto no se pueden aplicar modelos de regresión lineal, modelos sencillos, sino que hay que utilizar el modelo de Kaplan-Meier, ¿verdad? Entonces, jóvenes, si alguien se interesó o tiene alguna duda específica, pues se podrían comunicar conmigo o con otros colegas de la facultad que son gentes muy expertas, muy excelentes en la maestría de salud pública, en el SIGS, en COTRAC, donde se hacen los trabajos de tesis, en investigación, etcétera, etcétera, para conocer algo de este tema que es tan importante. Yo lo que quise realmente presentarles fue, ¿cómo se llama? Aspectos muy generales, aspectos básicos para ir entendiendo las estadísticas avanzadas. Un consejo importantísimo para este tipo de análisis es que siempre hay que hacerse acompañar de un estadístico, porque nosotros, los médicos, pues con algunas excepciones de personas que han hecho sus
estudios estadísticos, en realidad somos, como dice, aficionados a la estadística. Nos hemos metido un poquito a este asunto tan interesante, pero el estadístico es específicamente el personaje que va a ir resolviendo todos estos problemas. Y las estadísticas avanzadas, jóvenes, son estadísticas complejas, no son pues, ¿cómo se llama? Cosas muy sencillas, ¿verdad? De manera que yo eso es lo que les traía. No sé si tienen algún comentario, alguna pregunta, pues con mucho gusto si yo se las puedo responder. Muy amable. Muchas gracias, doctor Paul. Pues es un mar de conocimientos. Le agradecemos muchísimo la oportunidad de hoy volver a aprender de usted y gracias también por la disponibilidad para estar para cualquier estudiante, residente, docente que quiera resolver cualquier tipo de duda. Muchas gracias por esta cátedra que nos ha dado de nuevo. Doctor Paul, tenemos algunas preguntas importantes en el chat y otras preguntas de algunos de los usuarios de esta gran cátedra que usted nos ha dado. Por favor, si gustan comenzar, compañeras, adelante. Bienvenidas. Claro que sí, buenas noches a todos y nuevamente reiterarle nuestro profundo y sincero agradecimiento, doctor, Gracias. por acompañarnos, por su iniciativa, por compartir sus conocimientos, por darnos detalles tan específicos y que podemos utilizar en los trabajos de investigación que podemos hacer. Y pues no nos queda más que agradecerle, doctor. Vamos a empezar con la sección de preguntas. La primera es, ¿el cociente de determinación podría ser aplicado en estudios que pretenden establecer temporalidad del efecto esperado de determinado tratamiento o medicamento? No, ahí van a tener que utilizar un análisis de sobrevida o de supervivencia, porque es el tiempo. Acordemos que el tiempo, como lo mencionamos, no sigue una distribución normal y aquí se requiere pues de un análisis de sobrevida. Kaplan-Meier, ¿verdad? Normalmente o algún otro procedimiento. De acuerdo, doctor. Muchísimas gracias. Tenemos también la pregunta, ¿realizar análisis de variables, así como las que nos explicó usted, convierte a un estudio en analítico como tal? Bueno, la verdad es que si uno se va a la clasificación de los estudios, pues va a depender de los autores. Pues normalmente están los estudios descriptivos, los analíticos, que esencialmente serían casos y controles y cohortes, y los ya experimentales, que ahí entran los estudios clínicos. Pero la verdad es que yo entiendo la pregunta como que la persona que la hace está pensando que como uno está haciendo una serie de análisis estadísticos, juicios de valor, juicios de conocimiento, etcétera, pues se podrían considerar como un análisis muy importante, ¿verdad? Pero si uno se va a la clasificación, uno tendría que ver a cuál de esos tipos de diseños corresponde, ¿verdad? Perfecto, doctor. Gracias, muy amable. La doctora Rosemary Matzer tiene otra pregunta. A ver. Doctor, ¿está en mute? Ya, ya. Doctor, queríamos preguntarle, ¿cuáles son los criterios que podemos tomar en cuenta para identificar una variable dependiente de una independiente? ¿Cómo las diferenciamos? Bueno, sí. Bueno, la verdad es que para diferenciar estos dos tipos de variables hay una serie de procedimientos. Lo más importante es cuando uno empieza a pensar en un estudio y se plantea uno algunas preguntas de investigación. Y por supuesto tiene que haber lo que se conoce como plausibilidad biológica, ¿verdad? Es decir, conocimientos previos de que una variable puede estar relacionada con otra, ¿verdad? No hay una regla exacta, pero las variables dependientes tienen mucha relación con otras variables que pueden ser dependientes. Y es más, alguna variable dependiente se puede convertir también en variable independiente para otro evento, ¿verdad? Así es. Entonces es razonar,
buscar información, todo el marco teórico que le permite a uno establecer cuál puede considerarse como independiente y cuál dependiente de acuerdo al objetivo del estudio. Muchas gracias, doctor. Teníamos una última pregunta. Si es conveniente realizar una normalización de los datos para evitar la dispersión de estos. Una normalización. Sí, si los normalizamos, si los estandarizamos todos. Sí, definitivamente que es conveniente, ¿verdad? Por supuesto. Y es más en la parte descriptiva, cuando uno está haciendo todo ese análisis de los datos, uno va viendo más o menos qué tipo de distribución puede seguir, ¿va? Si sigue una curva normal, si hay una especie de linealidad, en fin, todas esas condiciones que deben tener las variables que son importantes, ¿verdad? Por supuesto que es importante eso. Gracias, doctor. Creo que ya no tenemos... Quisiera hacer una pregunta, doctor. Disculpe, tenemos hoy también, le damos gracias también al doctor Alberto García por estar con nosotros. Señor decano, bienvenido. El doctor Alberto García pregunta, ¿SPSS tiene estos análisis? Por supuesto, prácticamente todos estos softwares, ya no digamos SPSS, Stata, EpiInfo, Epidata, hasta esos que son pues de uso sin pago, ¿verdad? Pueden hacer estas estadísticas avanzadas. Cuando uno entra a EpiInfo, ahí hay estadísticas avanzadas y ahí aparecen varias posibilidades, ¿verdad? Por supuesto, hay unos softwares mucho más potentes que otros. SPSS es uno de ellos, R y algunos otros, ¿verdad? Entonces, yo lo que pienso es que hay veces hay que familiarizarse con unos dos, digamos, o con uno por lo menos, y empezar a trabajar. Hay quienes son muy versátiles en el manejo del Excel, en análisis de datos y obtienen resultados increíbles. Algunos opinan que para bases de datos muy grandes es mejor trabajar softwares ya más específicos, como SPSS, pero ahí está completamente. Incluso aplicaciones que uno puede bajar de la web, puede calcular unas regresiones lineales simples, ¿no? Pero pues ya para una base de datos grande, tiene que hacer un programa. Muchas gracias, doctor. Doctor, Mucho tenemos gusto. otra pregunta también. ¿La hipótesis nula se plantea en positivo o en negativo? Cambio. Sí, bueno, la hipótesis nula hay que recordar, estimados colegas, que es la hipótesis de no asociación, la hipótesis de no diferencia, ¿verdad? Y se puede plantear de cualquier manera, siempre y cuando dé la idea de que no existe ninguna relación entre ellas, ¿verdad? Y entonces el objetivo de la investigación de las pruebas de hipótesis es precisamente refutar esa hipótesis, ¿verdad? Tratar de establecer si efectivamente lo que se establece ahí es cierto o no, ¿verdad? Y entonces ahí entra toda aquella gama de significancia estadística, valores de P, intervalos de confianza, etcétera, para poder decir acepto la hipótesis nula o rechazo la hipótesis nula, ¿verdad? Eso es. Muchas gracias, doctor. Muy Entonces, bien. ¿la doctora tiene más preguntas? No, serían todas las preguntas. Solo nuevamente agradecerle, doctor, gracias por haber Mucho gusto. compartido también su contacto de correo para que eventualmente si tenemos alguna duda, pues podamos consultarle. La riqueza de estas actividades es que queda grabados todos los videos, entonces tanto para Muy bien. los colegas residentes que están haciendo sus tesis, pues les va a ser más fácil ahora con estos 3 videos, o quieren hacer algún análisis estadístico específico, pues poder revisar lo que usted bien nos explicó y si hubiera alguna duda, pues está ahí el contacto para comunicarse con usted. Mil gracias por el apoyo, doctor. Mucho gusto. Con mucho gusto. Creo Muy que el bien. doctor Otto Miranda quería agregar algo. Y perdonen, hay una pregunta más en el chat. Hay 2 preguntas más. El doctor Roilán Gómez pregunta, para especificidad y sensibilidad, ¿implica algún número de casos mínimo para su aplicación? Y la doctora Rosa Julia Chiroy Muñoz tiene otra pregunta también. Las voy a hacer las 2, doctor, para ahorrar en tiempo.
Lamentablemente no tenemos posibilidad de usar SPSS en las tesis de posgrado por el costo de la licencia. Bueno, empezando por la última, ¿cómo se llama? SPSS emitió, que es, ¿cómo es que se llama? El IBM, ellos son los creadores de SPSS. Ellos crearon un software que tiene una capacidad muy grande que se llama PSPP, ¿verdad? PSPP, al revés, en lugar de SPSS, PSPP, ¿no? Que es gratuito. Ese se puede utilizar. Y si no, los de uso libre, como sería EpiInfo y Epidat, ¿verdad? Para eso no hay ningún problema y se pueden utilizar fácilmente, ¿verdad? Ahora, en cuanto a la otra, pues sí hay algunos requisitos, pues no deben haber casillas en donde los valores esperados sean muy pequeños, ¿verdad? Porque entonces vamos a obtener resultados que puede que no resulten estadísticamente significativos o vamos a tener algunos problemas. Entonces, lo ideal es que los valores esperados en las casillas de la tabla de 2x2 no sean menores de 5, por ejemplo, valores esperados, ¿verdad? Y de esa manera uno puede... Lo ideal es tener una muestra relativamente fuerte y amplia para que los resultados sean también apropiados, ¿no? Muchas gracias, doctor. Aprovechando otra pregunta, doctor. Por ejemplo, en los cuadros de las tablas de 2x2, ¿qué podemos hacer si tenemos una celda con un valor 0? ¿Se puede hacer un cálculo? No, porque entonces sale un valor totalmente, ¿cómo se podría decir? No congruente, va a salir 0 y no es posible. Cuando se hacen algunos procedimientos, por ejemplo, cálculos de odds-ready o riesgo relativo, algunos textos mencionan que se pueden agregar algunas cifras, ¿no? Pero hay que revisar bien eso, porque si hay ceros, entonces todo va a dar 0, ¿verdad? Así es que, buena pregunta, doctor. Gracias, doctor, muy amable. Creo que el doctor Otto Miranda quiere agregar algo más. Nada más las felicitaciones, doctor, en el chat, pues muchas felicitaciones para usted y de nuestra parte, pues muy agradecidos. La doctora Matzer tiene un anuncio que brindar. Muchas gracias, doctor. Adelante. Mucho gusto. Gracias, doctor, nuevamente por estar con nosotros y aprovechando que estamos todos acá reunidos, queremos invitarlos. Les contamos que este año se celebran los 50 años del programa de posgrados de la Facultad de Ciencias Médicas y estamos invitándolos a un evento muy enriquecedor que es el 27 de septiembre a las 7 de la noche. Tenemos un invitado especial. Desde Costa Rica está el doctor Willem Buján Bosa, es el director de la Escuela de Medicina de la Facultad de Medicina de la Universidad de Costa Rica y nos va a compartir un tema acerca de la epidemiología en evolución, explorando tendencias y horizontes en los posgrados de ciencias médicas. Todos están cordialmente invitados y justo es por la celebración de los 50 años del programa. Pasamos al diploma. Muchas gracias, doctor. El diploma dice así: Universidad de San Carlos de Guatemala, Facultad de Ciencias Médicas, la unidad de tesis de la Escuela de Estudios de Posgrado, otorga la presente constancia a el doctor Paul Antulio Chinchilla Santos por dictar el webinar Principios de Estadística Avanzada, evento transmitido a través del canal de YouTube MediaMed, dirigido a docentes de investigación, alumnos de los programas de maestría de la EEPG y al público en general, con una duración de 1 hora. Y de enseñar a todos, Guatemala, 21 de septiembre de 2023. Muchas gracias, doctor. Muchas gracias a todos. Los esperamos. Nos vemos en 15 días. Hasta luego. Bueno. Hasta luego, entonces. Muchas gracias por la invitación y estamos siempre a la orden. Mucho gusto. Gracias, doctor. Muchas gracias, Paul. Excelente presentación. Muy bien. La verdad que se necesitaría más tiempo y quizás más